Buenas noches, amigos, bienvenidos aquí con ustedes Más Allá de las Noticias. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Marchena del equipo del Partido de la Liberación Dominicana que apoya las aspiraciones de Danilo Medina para lograr la candidatura presidencial, que sin lugar a dudas no hay ningún escollo que le pueda evitar, nada que pueda evitar que Danilo Medina se convierta en el candidato presidencial. Bienvenido, Roberto. Muchísimo gusto de estar aquí contigo. Qué bueno tenerte aquí. No, yo estar aquí, aunque estoy un poco afectado por la gripe, no podía fallarte. Porque yo sé lo que es esto. Sí. Cuando uno se programa con un invitado y que este invitado entonces te deje colgando, eso es terrible. De manera que hay que improvisar y sacar de abajo. Por favor, pero no. Mira, Roberto, cuéntame, uno está viendo lo que está sucediendo en el país con la candidatura de Danilo Medina, que sin lugar a dudas se ha convertido casi en un fenómeno que ha traspasado ya las filas de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, y ya no se ve como un precandidato, ya se ve necesariamente como el candidato, y el asunto es con cuánto va a ganar las elecciones, y todo el mundo sabe que por lo que están diciendo las encuestas y por lo que está sucediendo en la calle, el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido de gente que estudia política y que no es un partido que tiene una estructura que se preocupa por eso, ha visto en Danilo como el candidato ya natural, el candidato que va a ganar la contienda interna. Cuéntame cómo va. Así es, tu observación, Henry, es absolutamente correcta. Ya la curiosidad de mucha gente está en si va a ganar con el 85, si con el 90, si más allá de ahí, ¿verdad? Pero lo fundamental es que la gente está sintiendo que con Danilo hay una oportunidad. En primer lugar, los y las PLDistas, que ven una oportunidad de retener el poder y de continuar la obra de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que no haya un retroceso. Y fuera del Partido de la Liberación Dominicana, de esos electores que no pertenecen a ningún partido político, pero que en alguna ocasión pues votan a un partido u otro, pues están viendo la seguridad de que hay un candidato que significa también una renovación. O sea, es continuidad y es renovación al mismo tiempo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora mismo la tarea de Danilo, más que procurar la victoria, es unir al partido. Y es un fenómeno que se está produciendo, es decir, de todos los rincones del Partido de la Liberación Dominicana se ha entendido de que el candidato del PLD tiene que salir fuerte el día 26, un PLD unido, un PLD movilizado, un PLD energizado, porque al adversario no se le puede dar tregua. O sea, yo pienso que la unidad del Partido de la Liberación Dominicana está clara. Pienso que no hay el propio presidente de la República ha dado ya señales claras de que aunque él va a convertirse en un árbitro, en este momento no va a apoyar a ninguno de los candidatos, o los precandidatos. Inmediatamente surge el candidato que necesariamente va a ser Danilo Medina, y el presidente, por prudente, que no ha hecho, me imagino, ninguna acción que se pueda inclinar para que se determine esto, pero todo el mundo sabe, ya lo ha visto, de que el presidente Leonel Fernández, en situación de que el Danilo Medina se convierta en el candidato, va a contar con todo su apoyo. Había una duda, había una incertidumbre que había sido como estrategia sembrada por el propio Partido Revolucionario Dominicano, que había vendido la especie a través de rumores de que el presidente no iba a apoyar a Danilo Medina, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto se ha desvanecido, y lo que estamos viendo es un presidente preocupado por su partido, a un candidato ya que cada vez tiene más fuerza dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que se ve ya como el candidato natural. Así es, el 30 de octubre el presidente Fernández, en la primera juramentación de personas que ingresaron al PLD en San Francisco de Macorís, lo dijo muy claro, lo dijo: yo seré un garante del proceso, del Congreso Elector, de las primarias del PLD, y que se sepa bien, yo seré el primero en apoyar con toda mi fuerza, y lo repitió para darle énfasis, a quien salga escogido por las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación no quisieron creerle, y si uno se pone a ver todo lo que ha venido ocurriendo, las acciones del presidente Fernández, todas han tenido una coherencia en ese sentido. Pero claro, como tú dices, el Partido Revolucionario Dominicano quiso sembrar la duda y quiere sembrar la cizaña de la división
división, del conflicto, cuando en definitiva no lo hay. Si hay una organización en República Dominicana hoy, política, que está dando manifestaciones de unidad y de claridad política, es el Partido de la Liberación Dominicana. De modo que por más que el Partido Revolucionario Dominicano quiera hacer creer, la realidad es tan terca que le impide pues hacer avanzar esa percepción en la población. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que no tenemos duda que va a ser Danilo Medina, hay una situación que se plantea, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Un gobierno que tiene dos periodos consecutivos denota algún desgaste y alguna parte de la población también que rechaza alguna de sus cosas. Por eso creo que muy bueno el eslogan de continuar lo que está bien, a corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Parece que eso engloba todo el concepto, ¿no? de campaña que va a enalbar. Ahora, ¿cómo va a manejar esta parte sin entrar en conflicto con la parte gubernamental o con la gerencia de los diferentes ministerios, el tener que en algún momento distanciarse un poco, porque tendrá que hacerlo, me imagino, ¿no? Danilo Medina, para poder hacer su propuesta distinta? ¿Cómo se manejaría eso? El candidato Danilo Medina no se va a distanciar del gobierno. No se va a distanciar del gobierno, porque este es un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Él es un PLDista y distanciarse o no reconocer lo que han sido los gobiernos del PLD significa pretender hacer una política sin historia y sin memoria. Hay conquistas y te voy a decir, te voy a explicar por qué, y la gente y el público nos va a entender enseguida lo que voy a decir. Danilo durante más de 3 años y tanto estuvo reuniéndose en pequeños grupos, en los momentos en que la gente entendía que él estaba desaparecido, que era un muerto político, aquello. Él lo que estaba era escuchando a la gente, porque él tiene como metodología escuchar a la gente. Y la gente le dijo a Danilo 2 cosas. Uno, queremos que el PLD siga gobernando, no queremos que el PLD vuelva. Que el PRD vuelva. Que el PRD vuelva. Queremos que el PLD siga gobernando. Sí. No queremos que el PRD vuelva. Y segundo, entendemos que ustedes pueden hacerlo mejor. Y entonces, a partir de esos 2 ejes, se fueron dando conversaciones con la gente, en las que la gente fue diciendo las cosas que le gustaba de este gobierno, lo que entendía que eran insatisfacciones con este gobierno y las ilusiones que ella tenía de lo que podría ser un próximo gobierno del PLD a partir del 12. Y es ahí en que se estructuran esos 3 grandes bloques: continuar lo que está bien, corregir o mejorar lo que se puede mejorar y hacer las cosas que nunca se han hecho o que nunca se hizo. Entonces, si nosotros no podemos ver en continuar lo que está bien, ¿por qué te digo que nosotros no nos vamos a distanciar, ni Danilo se va a distanciar del gobierno? Porque ¿qué significa continuar lo que está bien? Continuar lo que está bien significa mantener la estabilidad de la moneda, mantener la estabilidad de los precios, mantener el crecimiento económico, mantener la política internacional que le ha dado visibilidad a nuestro país y ha traído inversiones, mantener la política social, los programas como solidaridad, y por otro lado, pues mantener la política de modernización de todas las infraestructuras de nuestro país. Léase carreteras, elevados, metro, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. De modo que todo eso nosotros lo asumimos como una herencia positiva de la que nos sentimos orgullosos. Y te puedo agregar más. SENASA, todo lo que ha significado la labor de SENASA con 2.100.000 afiliados, de un volumen de 3.4, 3.5, que eso ya será tarea del próximo gobierno del PLD. Pero hablemos de PROMESE, cómo ese fracaso de que fueron las boticas populares las convirtió en las farmacias del pueblo. Hablemos del plan de becas. En fin, hay una cantidad de cosas. Todos los programas de pignoración del arroz y de otras cosechas. Cantidad, las plazas agropecuarias que hay ahora, unas 432 plazas agropecuarias, dentro de un propósito de 800 para mitigar los efectos de la salsa de los precios. De modo que nosotros y Danilo se siente reivindicado en la obra de gobierno. Lo que pasa es que todo es perfectible, Henry. No somos dioses para hacer las cosas bien. Lo que tenemos que tener la suficiente humildad para decir, en algunas cosas nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado de mala fe. No nos hemos equivocado de mala fe, sino la gente se equivoca, comete errores, pero tenemos el deseo de mejorar y corregir esas cosas y hacer las que no se han hecho. Entre las cosas que hay que corregir, por ejemplo, tenemos que SENASA ha afiliado 2 millones de personas que tienen ingresos por debajo del salario mínimo. ¿Qué falta? Falta
ingresar 1.4. Tenemos que corregir esa situación. Tenemos que corregir, por ejemplo, la situación de la educación dominicana, de que los niños, tenemos éxito haciendo que los niños ingresen a la escuela, pero la pobreza los saca. Entonces tenemos que buscar medidas que compensen para que los niños por pobreza no se vayan de la escuela. Entonces de ahí es que viene la propuesta del pacto educativo, de que haya una sola tanda donde los niños puedan tener... Me parece muy interesante eso. Pero es un pacto con todos los partidos políticos. Pero ¿y los recursos para esto? Porque eso implicaría una reestructuración prácticamente de todo el sistema educativo nacional. Lo que pasa, Henry, es que todas las medidas que está planteando Danilo, las está planteando de manera gradual. En su primer año de gobierno, él va a acometer, en el caso de la educación, lo que corresponde al primer año. O sea, porque es un pacto a 12 años. Entonces, durante los 4 años de su gobierno se van a mejorar los 4 primeros años de la educación básica. ¿Entiende? Entonces, a él le corresponderá el primer año, el primero. El segundo, él va a iniciar un proceso como el caso de Costa Rica. Un proceso. Entonces, las necesidades de un primer año son las propias de un primer año. En el segundo año va a tener las del primero, que ya modificó, más las del segundo. En el tercer año tendrá las del primero, el segundo y las del tercero. Y en el último año va a tener las de los otros 3, más ese cuarto. De manera que él va a dejar eso totalmente reformado para un próximo gobierno, que esperemos que sea del PLD, que ya lo asumiría en 5º grado de primaria. Entonces, ese sería 5º, 6º y 7º, vamos a decir. Hasta primero de bachillerato. Así sería. Entonces, esto implicaría entonces el 4% del presupuesto para educación. Puede ser más o puede ser menos. ¿Qué es lo que dice Danilo? Estos objetivos... Porque Hipólito dice que le va a dar el 4%. Bueno, si tiene que sacarlo debajo de una mata de plátano, sacar el dinero. Así dijo. Sí, así dijo. Lo ventajoso de esta declaración de Hipólito es que nosotros vamos a necesitar el apoyo del PRD para este pacto educativo. Y si él por adelantado ya dice que está dispuesto a apoyar una propuesta en ese sentido de un gobierno del PLD, pues bienvenido sea. O sea, él como factor de oposición en un gobierno nuestro, cuando un gobierno nuestro lo someta en el año 2012, el gobierno de Danilo lo someta en el 2012, pues ya por adelantado tenemos la tranquilidad de que ellos van a apoyar esa iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos recursos, que Danilo lo que dice es: sáquenme el cálculo, ¿cuánto es por programa? ¿Cuánto cuesta esto? Tanto, y esto, tanto, y esto, tanto. ¿Cuánto te dio? Tanto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros estamos confiados de que un proceso de reforma de las instituciones del Estado va a eliminar mucho gasto superfluo, muchos solapamientos que hay en instituciones del Estado. Todavía que hay comisiones de la época de Balaguer. Entonces, si tú... se va a hacer una revisión también de todos estos casos, una revisión, de esa sobrepoblación que hay también de... Una revisión, ¿en qué sentido? En el sentido de que ver cuál es la posibilidad de un programa. Este programa está funcionando bien, pues lo mantenemos. Y este otro, ¿se puede mejorar? Pues vamos a mejorarlo. Pero si este ya caducó, no funciona o no ha funcionado, pues los eliminamos. Y con esos recursos se pueden hacer otras cosas. Es decir, vamos a tratar de encontrar el dinero debajo de las piedras donde aparezca para hacer las cosas que no hemos propuesto. Eso es lo que dice Hipólito, que va a buscar dinero hasta abajo de la plata de mata. Eso dice él, pero bueno, nosotros vimos lo que fue la experiencia de su gobierno, ¿no? Y hasta ahora nosotros no conocemos una propuesta diferente. Me parece, qué sé yo, muy... esta propuesta de educación, que yo pienso que inclusive se están haciendo ya algunos ensayos o se están empezando a dar pasos para el Ministerio de Educación está en eso. Estamos hablando de que en el caso, como se está manejando ahora por el desayuno escolar, se manejan unos 100 y pico de millones, creo que diarios, en función de esto. Entonces estaríamos hablando de que ya sí sería un desayuno, una merienda. Yo creo que son 15 millones diarios, o 17 millones diarios. Bueno, sí, una cantidad de millones diarios se producen. Pensaba que era más, pero lo que sea. Lo importante es hasta qué punto tope se podría llevar esto, porque ya estamos hablando ya no solamente de un desayuno escolar. Sí. Estamos hablando del desayuno, de la merienda y del almuerzo. Más el dinero que tendría que tener para la renovación de escuelas, la renovación de pupitres, porque uno de los reclamos fundamentales que tienen aquí, que se tiene aquí en el país, es que todavía tenemos lugares donde se están dando clases debajo de una mata. Claro. Entonces, pero recuérdate que es el primer año.
En el primer año, cuando Danilo asuma la presidencia de la República, los cambios se van a efectuar en el primer año del inicio del año, de la escolaridad. Entonces, es un gasto limitado. Ya nuestros técnicos están trabajando y es perfectamente viable. Perfectamente posible. Algunos de la oposición dicen, bueno, pero que no van a poder construir las 55.000 aulas que se necesitan, pero tú puedes alquilar escuelas, tú puedes alquilar espacios. Aquí el gobierno dominicano alquila lugares, de modo que también es una oportunidad para aquellos que quieren alquilar viviendas. Pero lo que te quiero decir es un proceso gradual. Lo importante, Henry, es que haya la decisión, un pacto. La ventaja que va a tener Danilo es que por primera vez él va a estar en condiciones de convocar a pactos sin que haya el temor de la oposición de que es un presidente que busca reelegirse. Porque a partir de ahora se inaugura una etapa donde los presidentes no se van a reelegir. ¿Qué es lo que quiere decir? Que podrá haber una mayor confianza entre oposición y gobierno. ¿Por qué? Porque este presidente no está haciendo eso para reelegirse, porque no puede reelegirse. De modo que va a haber una mayor confianza y los pactos van a ser posibles. Yo creo que es una oportunidad que va a tener el país. Y Danilo va a inaugurar esa etapa. Y nosotros confiamos de que la oposición va a tener la sensatez de entender que tiene que trabajar por el país porque el país lo está mirando, no solo es criticar y decir que no. Hay algunos elementos también que sería interesante ver la opinión del candidato. De las quejas que hay aquí en la población fundamentalmente está el asunto de la corrupción administrativa, está el asunto también del auge de la propaganda de la droga y por vía de consecuencia también la delincuencia. O sea, uno de los temas que nosotros hemos criticado que se tome simplemente como tema de campaña es el asunto de la corrupción, que yo creo que es un tema serio, que hay que enfrentarlo con seriedad, no como un método de promoción y de propaganda política, como a veces algunos políticos, valga la redundancia, lo quieren hacer. ¿Cuál es la posición de Danilo con relación a esta situación? O sea, ¿cómo va a manejar este aspecto que la población reclama inclusive? Te cuento enseguida. Mira, para felicidad de los dominicanos y dominicanas, durante esta administración del Partido de la Liberación Dominicana se han aprobado un conjunto de normativas que favorecen la transparencia y el control del gasto público. Se han aprobado. Todas las instituciones que tienen que ver con los ingresos también, pues han sido muy eficientes. Entonces, la parte de preocupación que pudiera haber está en el gasto, no tanto en los ingresos, porque tanto la Dirección General de Impuestos Internos como aduanas han sido muy eficientes, elevando las recaudaciones, manteniendo un clima de cordialidad con el empresariado. Porque no es que usted logre aumentar los ingresos, pero entonces esté en una permanente batalla con los sectores productivos. No, han aumentado los ingresos manteniendo una cordialidad con los sectores productivos. En el caso de lo que te hacía referencia, se han aprobado una serie de normativas, que eso es fundamental, porque el propósito que debemos tener es de cumplir la ley. El presidente Fernández el día 27 de febrero le ordenó a los funcionarios encargados de perseguir la corrupción que lo hicieran. Y eso es responsabilidad de ellos. Nosotros en ningún momento podemos decir que el presidente Fernández, no hay evidencias de que el presidente Fernández esté encubriendo la corrupción, sino que señalen un caso los señores de la oposición. Sí, Ahora, debo decir lo siguiente. Hay toda una cultura que también hay que modificar, porque si tú te pones a ver, yo me atrevería a decir, y lo ha dicho Danilo, más del 90% de los funcionarios públicos son honestos. Unos cuantos pues cometen actos de corrupción. Y entonces, naturalmente, el morbo público pues le cae y lo ve. Claro, eso resulta indignante, molestoso, porque usted que está viviendo en precariedad ve a un funcionario que usted dice, bueno, bajo ningún concepto este señor podría tener un estilo de vida de esta manera, si no es porque se está aprovechando de su condición de funcionario. Pero el asunto es, Roberto, que bueno, terminan los gobiernos, vienen gobiernos nuevos y simplemente ese señor se queda con el dinero, que todo el mundo sabe, sí, pero nadie le puede demostrar, no puede ir, no va a un tribunal, y en el caso de que va a un tribunal, lo que hace es que sale absuelto. Entonces eso indigna más a la población, y es un dinero que pudo haber sido invertido en escuela, en beneficio para el pueblo dominicano. Así es. Sin embargo, se queda... Eso ya ha llegado a un punto donde la gente se siente realmente molesta, pero molesta más cuando eso se toma simplemente como un tema de campaña y de promoción y se olvida. Claro, es que no debería ser un acuerdo entre todos los partidos. Sí, pero además que no solo la valentía se le debe exigir
al gobierno, sino a todos los estamentos que tienen que ver. O sea, la sociedad dominicana tiene que tener una actitud valiente frente a este tema, porque hay toda una cultura. Es decir, el funcionario ve al empresario como un evasor, el empresario ve al funcionario como un corrupto. Entonces hay todo esto y complicidades, es decir, por todos lados estamos viendo complicidades, porque en el fondo la corrupción no es más que la expresión de una intención desmedida de acumulación de capitales sin observar las normas, o sea, una forma acelerada de acumulación de capitales. Entonces, si hay instituciones y si hay toda una cultura en la sociedad que tolera y permite eso, que no lo condena, pues naturalmente se mantiene. Entonces tú lo que sientes es una excesiva tolerancia de parte de la sociedad también para no sancionar eso. Entonces tenemos que abocarnos a una transformación global. Como te decía, tenemos las normativas, que es una gran cosa. Sí. Tenemos la disposición de parte del gobierno de cumplirlo. Bueno, esos funcionarios que cumplan y persigan a los... Bueno, el mismo Danilo dijo en una oportunidad, creo, con un discurso en San Juan de la Maguana o en Santiago, no recuerdo, que él no va a robar al gobierno. No, él lo garantiza, pero sí, también lo ha dicho. Yo con esto no estoy acusando a ningún presidente. No, para él lo ha dicho. Para mí ningún presidente. Lo que yo entiendo es que no va a tolerar tampoco en su gobierno no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero él tiene la ventaja de que tiene todas estas normativas que se han aprobado que van a impedir que cualquier funcionario pueda apropiarse de lo ajeno sin una sanción. Pero además tenemos una sociedad, a Danilo le va a tocar gobernar en una sociedad que es cada vez menos tolerante con estos asuntos. De modo que cualquier presidente que llegara, sabemos que lo va a hacer Danilo por todas estas energías sociales que se están expresando, pero cualquiera que fuere que llegara al poder va a tener que tomar medidas, porque ya la sociedad no tolera eso, no lo tolera, independientemente de que Danilo lo quisiera tolerar. Bien, nos queda el tema sobre la delincuencia, ¿no? Sobre eso te voy a decir. Vamos a hacer una pausa, porque es interesante ver cómo ustedes enfrentarían esa situación en caso de llegar al gobierno, porque eso simplemente se convierte en tema de campaña, sobre todo de los partidos de oposición. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa. Estamos con Roberto Marchena, vocero de... Estamos con Roberto Marchena, el vocero de Danilo Medina, precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. Quedamos en el tema de la delincuencia, que es también un tema que preocupa mucho a la población, y nos gustaría saber más o menos cuál es la idea que tiene Danilo de cómo enfrentar esta situación. Mira, en el tema de la delincuencia, Danilo ha definido dos grandes áreas para que la gente entienda lo que podría ser la acción de su gobierno. Él ha hablado del crimen, que puede hablarse del crimen del narcotráfico, del crimen organizado, ¿no? Sí. Y ha hablado del crimen social. Ha hecho esa distinción entre lo que es el crimen organizado, el narcotráfico y, por otro lado, el crimen social. Con el primero, que es el crimen organizado de estas bandas de sicariato, de robos, de actividades ilícitas con la droga, pues Danilo ha planteado la necesidad de brindarle todo su apoyo a las instituciones que combaten y que están librando una lucha sin cuartel contra estas bandas criminales que tienen un alto poder de fuego. Es decir, hay que fortalecer a estas instituciones, hay que tratar de conseguir la mayor colaboración regional de los países hermanos, entre ellos fundamentalmente de los Estados Unidos, para lograr enfrentar estos grupos. Es decir, ahí hay que darle mano dura, pero dura sin piedad y sin descanso. Entendemos que se está haciendo un esfuerzo extraordinario, se ha avanzado enormemente durante la administración del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández, de modo que su actitud es continuar, reforzar. Pero la gente se sigue quejando de que cada vez hay más violencia. Es una lucha desigual. Hemos visto que Danilo también ha tenido un discurso desde aquella vez, desde el año 2000, cuando fue candidato también, que veo que también un poco ya más trabajado el discurso con relación a cómo eliminar paulatinamente la pobreza, que es uno de los elementos fundamentales Ahí hablamos, Danilo habla del crimen social. Sí. Esa es la primera parte, ¿no? Sí. Mano dura. La mano dura no funciona con el crimen social, porque sus raíces, sus razones son de orden distinto. En el crimen social que vemos, el ratero, estas pequeños delincuentes que son muy agresivos, muy activos también, la razón de ser es por exclusión, es por un origen distinto, es la pobreza, es una sociedad que los excluye. Entonces, en una sociedad en la que constantemente estamos promoviendo modelos de consumismo y de hiperconsumismo, pues esos jóvenes se sienten que están excluidos. En mucha ocasión abandonan la escuela, no tienen oportunidades de trabajo. Solo para decirte que el desempleo es 4 veces entre los jóvenes, es 4 veces el de la media nacional. Entonces, naturalmente, estos grupos que no están ni en la escuela,
ni están en el trabajo, no tienen espacios normales, digamos, de socialización, y entonces son atraídos por estas bandas en las que se integran para conseguir eso que ellos pudieran haberse granjeado con sus estudios o con su trabajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta para ello? La respuesta es la misma que se utiliza de lucha contra la pobreza, crear nuevas oportunidades para los jóvenes. Es un problema fundamental que tenemos que resolver, el empleo con los jóvenes. Y sobre todo fomentar, dice Danilo, fomentar su capacidad emprendedora. Porque muchos de estos jóvenes, por ejemplo, y uno se da cuenta, hay una gran creatividad, ¿sí? Musical, por ejemplo, que están deseosos de crear, de creatividad, pero nosotros no hemos, como sociedad, no hemos sido capaces de ofrecerle oportunidades. Entonces hay muchas oportunidades, no solo en el Estado, sino en la empresa privada, para estos jóvenes. O sea, vemos que a veces se fundamenta el criterio de eliminar o de disminuir las acciones violentas con dos cosas, fundamentalmente la educación, ¿no? Claro. y el empleo. Así es. Pero estos jóvenes que están en los barrios, que ya quizás el estudio no les es tan atractivo, sí, pero son jóvenes que están ahí y se pueden, como tú muy bien señalas, corromper o irse por una vertiente que le hace daño a la sociedad misma. Sí. Entonces, esos jóvenes que inclusive pueden estar siendo captados por otra, en este caso por tu adversario político, que en las encuestas está señalando como uno de sus mayores fuertes, la juventud, que era el fuerte que tenía el Partido de la Liberación Dominicana anteriormente. O sea, ese fenómeno que se está dando, donde una persona que cuando fue presidente de la República precisamente llevó más de 1.500.000 dominicanos a la pobreza extrema, sin embargo hoy vemos que su fuerte es la juventud, que en ese momento tampoco tuvo esperanza. El discurso, la propuesta de Danilo Medina para llegarle a esos jóvenes, para que esos jóvenes tengan la esperanza de que un gobierno suyo pueden tener más oportunidad, por ende podemos de alguna manera mejorar este estado de situación de crisis, ¿no? Lo primero es lo que ya te decía, en Danilo hay una clara comprensión del porqué de su situación. Es decir, nosotros no condenamos, Danilo no condena a los jóvenes por su condición de jóvenes, como lo podrían hacer algunos adultos que entienden, bueno, estas nuevas generaciones no sirven para nada. No, lo que no servimos somos nosotros, que no creamos las condiciones para que ellos pudieran sentirse incluidos. Es decir, lo primero es que Danilo tiene una clara visión de la razón por la que estos jóvenes se sienten descontentos con la sociedad, porque están en una situación de que ni tienen la oportunidad de estudiar, ni tienen la oportunidad de trabajar. Y él lo entiende perfectamente. Y la respuesta es empleo. Fíjate, y quiero insistir en esto, el eje fundamental de las políticas sociales de Danilo será el empleo. El empleo. Por ejemplo, yo te hablaba ahorita hace un ratito del tema del programa Solidaridad. Decíamos que debemos mantener el programa de Solidaridad, desarrollar el programa de solidaridad, pero se le pueden hacer mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras? De que nosotros podamos garantizar de que podamos seguir entrando personas a Solidaridad y aquellos que tienen un tiempo en Solidaridad pues puedan pasar a tener un empleo. O sea, que Solidaridad sea un tránsito hacia el empleo. Tenemos que reforzar más eso, como ocurre en Chile, por ejemplo. O hacia la empresa. O hacia la empresa, una propia empresa. Muy bien tu observación, Henry. En Ecuador están haciendo eso. Sí. Por ejemplo, tienen el bono de desarrollo humano, que le llaman bono de desarrollo humano. En lugar de darte transferencias condicionadas mensuales, te dan un paquete a través de una ONG, que es el dinero de tu capital semilla, para tú entonces poder montar un pequeñito negocio de emprendurismo. Entonces, ese tipo de programas nosotros lo vamos a utilizar con los jóvenes. Es decir, crearle oportunidades en el mismo barrio, porque ellos pueden desarrollar una labor social. Hay muchos que tienen capacidad, tienen formación. No es verdad que nuestros jóvenes, la nueva generación de jóvenes, son menos preparados que sus padres. Nuestros hijos son más preparados que nosotros. Lo que pasa es que no le hemos dado oportunidad de empleos. Entonces tenemos que crear las facilidades para que ellos puedan insertarse adecuadamente. ¿Y la política con relación a la mujer? A las mujeres. A las mujeres. ¿Cuál será? Mira, en el caso de las mujeres pasa algo similar. Que a veces muchas de ellas son madres solteras. En el desempleo de las mujeres es el doble de los hombres. Mientras que en los hombres el desempleo es un 11% en nuestro país, según cifras oficiales, el de las mujeres es un 22%. En el caso de las mujeres hay una doble condición, porque en ellas se da todos los problemas relativos a la maternidad. Hay mucho embarazo en adolescentes. Entonces nosotros tenemos que atacar eso. ¿Cómo atacar esa situación? Pues
logrando que tengan suficiente información, que estén preparadas, porque cuando un adolescente pobre se junta con otro adolescente pobre, ahí se eleva exponencialmente las posibilidades de permanecer en la pobreza, porque entonces se detienen los estudios, probablemente el joven desesperado abandona a la joven adolescente, esta tiene que irse a la casa de sus padres, y entonces es un círculo terrible de pobreza. Entonces tenemos que tratar de reducir esos embarazos en adolescencia, que eso hay un trabajo ahí que hacer fundamental. Pero por otro lado, prácticamente el 40% de los hogares en República Dominicana están encabezados por madres solteras, de los cuales el 58% son pobres. Entonces, la idea de Danilo de que, ahí tú ves la vinculación de que la escuela pueda tener 8 horas de docencia, va a permitir que muchas madres se puedan insertar al mercado laboral, porque las escuelas van a funcionar como estancias infantiles. Ella va a poder dejar a su niño, a su niña en la escuela, y entonces va a poder optar por conseguir un trabajo de 8 horas, donde ella pueda ganar el sustento de su familia. Y ese niño va a tener todas las atenciones, el cuidado, los estímulos para su inteligencia. Así es, habrá expertos para estimulación temprana de los niños, es decir, va a haber una atención adecuada. Déjame decirte que en este proyecto de Danilo se van a crear una enorme cantidad de empleos, no solo para maestros calificados, sino que lo que quiere Danilo es que profesionales de otras áreas, que no estudiaron pedagogía, porque muchas veces se estudia pedagogía como la rabiza de las profesiones, ¿no? Sí. No voy para ingeniero químico, no me pongo a dar clase. Me pongo a dar clase, correcto. Entonces, que muchas profesiones se puedan reconvertir. Buenos profesionales de la química, de la física, de las matemáticas, en inglés, pues pueden, atraídos por los buenos salarios que van a comenzar a pagarse del Estado, te estoy hablando gradualmente, claro, con todo un control, con todo un plan, no es que nos vamos a volver locos. Sí, porque a veces queremos aquí que las cosas sean de salto, y no entienden que son procesos que se tienen que dar. Un proceso. Mira, para llegar a todo esto, Marchena, hay que llegar a ser presidente. Así es. Entonces, primero, vamos a ver entonces, porque yo pienso que las cosas buenas que pueda hacer el gobierno va a afectar de manera positiva al candidato. Así es. Pero las cosas que sean no muy buenas, como el caso ahora del aumento del 8% a la electricidad, podría afectar. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de esto, a ver cómo va a llegar Danilo entonces a la presidencia de la República y en qué condiciones está en este momento. Muy bien. Vamos a la pausa. Para hacer todo esto, que yo estoy seguro que Danilo Medina sería un excelente presidente, y yo pienso que el país necesita un presidente de estas condiciones, porque podría seguir la transformación del país. Así es. Pero hay que llegar. Hay que llegar. Entonces, la última encuesta que hemos tenido dieron a Danilo Medina, yo diría hasta ventajosamente, claro, un 40% con un 48% de su adversario. Sí. Pero hemos visto que también ahora, por eso te decía que las cosas del gobierno también lo podrían afectar. Este 8% podría afectar entonces la percepción del candidato que se entienda del PLD. Bueno, Danilo lo ha dicho muy claro, o sea, este es su gobierno, el gobierno está tomando las medidas necesarias dentro de lo que es el contexto de la economía mundial. Es decir, el gobierno dominicano no es culpable de que hayan subido los cereales. El gobierno dominicano nada tiene que ver con las revueltas en el norte de África, en el Magreb. Es decir, no tiene que ver con el sobrecalentamiento de la economía china o hindú. De modo que lo que estamos teniendo es una inflación importada. O sea, nos están viniendo esto y el gobierno dominicano ha tratado de negociar, de amortiguar lo más que pueda esta situación. De lo que se trata es de elevar los ingresos de las familias. Es decir, porque el petróleo nosotros no lo podemos bajar. Lo que nosotros sí podemos es mejorar los ingresos de la familia desarrollando políticas de empleo. Que si en una familia de 3 miembros hay uno trabajando, pues si integramos un segundo a trabajar en esa familia, pues el ingreso se duplica. Claro. Se duplica. Entonces, lo que tenemos que tener es estrategia, y el gobierno lo ha estado haciendo. Por ejemplo, en el caso de las plazas agropecuarias, ha sido fundamental para facilitar el acceso de muchas personas a un combo de productos de origen agropecuario a buen precio. Por igual, las más recientes medidas, como el alza del salario mínimo, que desencadena alzas hacia arriba en los demás segmentos, pues también es un hecho positivo. Los proyectos de leyes que han sido sometidos en el día de hoy por el presidente de la República también apuntan a una mayor justicia fiscal. De modo que lo que hay que verlo en paquete, lo que hay que verlo en conjunto. Y nosotros estamos apostando a que el presidente Fernández va a tener éxito. Recordemos que la oposición está hablando del apocalipsis
desde el año 2004, sí, desde sí, el 4, o sea, 17 de agosto de 2004 la economía se va a derrumbar, se va a caer, el dólar se va a disparar. todo. Pero ¿cómo andan las encuestas, cómo andan los estudios que ustedes hacen con relación a la percepción? Mira, Henry, nosotros usualmente no comentamos encuestas ajenas, porque no conocemos cómo se han hecho. La última medición nuestra es del 6 de marzo, en la que medimos al precandidato Hipólito Mejía, al precandidato Miguel Vargas y al precandidato Danilo Medina. Y en esa... Como precandidato, claro, Danilo se iba en primera vuelta con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Entonces nosotros lo que hemos visto... No han vuelto a hacer desde marzo. No, porque hay una situación... Nosotros lo que estamos chequeando internamente y sobre todo monitoreando lo que son las ilusiones de la ciudadanía sobre ciertos temas. Pero no tiene sentido para nosotros medir a nuestro precandidato con uno que ya tiene más de 60 días, que ha sido proclamado candidato, que ya se entendió con Miguel Vargas, en fin. No, todavía no se ha entendido, porque todavía están firmando pactos. Bueno, pero en principio se entendieron, ¿no? Lo que te quiero decir es que es una situación totalmente asimétrica, y nosotros medir así en esos términos, pues no nos arroja mucha luz. Y lo que hemos estado enfocados es buscar las inquietudes de la gente. Otra de las cosas que dice la gente, que necesariamente va a haber una segunda vuelta, porque el bloque progresista se ha estado de manera desarticulando y que Danilo aparentemente no va a contar con el apoyo monolítico del bloque progresista, que aporta un 12, un 13% en la contienda. No hay razones para pensarlo. En primer lugar, porque quien va a encabezar esas negociaciones va a ser el propio presidente Fernández, que es presidente del partido. ¿Es posible entonces que se mantenga el bloque progresista? Totalmente, y se va a reforzar. Sí. El presidente Fernández, como presidente del partido, es que ha rubricado todos los acuerdos anteriores del bloque progresista, y lo va a ver y lo va a hacer una vez más, porque él sigue siendo y seguirá siendo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que ahora hay una modificación, el candidato es otro, pero el presidente del partido sigue siendo el mismo. Entonces, es natural que ellos quieran, Henry, y público televidente, que ellos quieran hacer creer que va a haber una segunda vuelta, porque es una manera de renegociar en mejores términos su participación en el bloque progresista. Y nosotros eso no lo podemos ver como algo malo, sino como algo sano. Es más, yo te diría, al Partido de la Liberación Dominicana, como partido líder de ese bloque, le conviene que otros partidos de menor cuantía, pues se fortalezcan, porque eso es agua para el molino. Claro, vamos a hacer una pausa, vamos a venir entonces ya, si te parece, ¿no? Perfecto. Con las actividades que tiene programada Danilo para lo que resta de semana. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. Las actividades, que me imagino que son muchas, ¿no? Todos los días. Todos los días, aunque son actividades propias del precandidato. Así es. Que aunque está ganado, y todo el mundo sabe que no hay posibilidad de que pierda, sin embargo, está trabajando. No, tú sabes por qué. Esta mañana, por ejemplo, Danilo recibió el apoyo de Todos con Leonel, el movimiento Todos con Leonel, que encabeza Sabino Báez, un hombre de la cercanía familiar del presidente Fernández. O sea, es algo muy emblemático, muy simbólico. Allí estuvo Fernando Rosa, bueno, una actividad bellísima en la que ellos pues endosaron su simpatía y su disposición de trabajo por Danilo Medina. Y lo va a seguir haciendo en las distintas circunscripciones de la capital y de Santo Domingo Este en esta semana. Hoy estuvo también en Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, haciendo un recorrido. De lo que se trata ahora es de unir y energizar al partido, ambas cosas a la vez, porque ya el propósito de ganar está asegurado. Ya está garantizado. Porque necesitamos un partido movilizado, porque tenemos que enviar un mensaje a la sociedad, Henry, de que los y las PLDistas estamos dispuestos a luchar para preservar las conquistas que hemos alcanzado en los gobiernos del PLD y además para lograr aquellas ilusiones por las que tanto hemos soñado durante muchos años en nuestro país. Ya brevemente, que nos quedan pocos minutos, ¿qué te parece ese documento de la JP Morgan que viene siendo también por el Banco Nomura de Japón? Y creo que Citibank también ha hecho algo. Bueno, es natural que ellos expresen su preocupación porque y nosotros no nos podemos molestar con esto, porque si le pedimos a los inversionistas que vengan a ayudarnos a desarrollar nuestro país con sus inversiones, pues no podemos molestarnos porque ellos en algún momento sientan preocupación. Y las cosas que dicen ellos son absolutamente ciertas, es decir, ahí no hay razones ideológicas, sino razones de tipo económico. Es decir, y son realidades, las cosas que señala de los peligros que podría significar un nuevo gobierno de Hipólito Mejía son ciertas. Eso lo sabe todo el país. Pero parece que la Nomura está claro como que eso no va a suceder. Y manda la calma. Exactamente, sí, tranquilo que no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Roberto, gracias por venir. Gracias, Henry. Gracias. Espero tenerte por aquí, en este fragor de la política. Con mucho gusto, Henry. Señores, gracias por acompañarnos. De vuelta con ustedes mañana a las 11, aquí, Más Allá de las Noticias.